Gracias, maestra Josefina Contreras, aquí lidiando con estas máquinas que hablan cuando uno quiere hablar. Muy buenos días, compañeras, bienvenidas y compañeros, bienvenidos al 47 aniversario de la Escuela de Historia, que precisamente es hoy. Una suerte para el plan sabatino en las diversas carreras, que nuestra actividad del sabatino coincidiera precisamente con el día de nuestro aniversario, que es hoy, que se cumplen 47 años. Hemos tenido una semana muy intensa de actividades desde el día martes, el lunes no, porque teníamos el asueto, pero en el feriado, en este caso sí fue el feriado. Y por tanto, hemos hecho un recorrido de las diversas temáticas, inquietudes intelectuales, temas que atañen a cada una de nuestras áreas de las respectivas carreras de nuestra escuela. También hubo momentos de recordación de aquellos instantes en cuanto a la escuela se traslada al S1. Ayer por la noche en arqueología hubo unos testimonios muy interesantes de cómo fue la toma del edificio, de las perspectivas que se crearon. Me llamó la atención que el expositor decía, y el plan era que en el tercer piso iba a estar arqueología, en el segundo historia, y, en el tercero, y al final nos quedamos solo con una planta. Esto por errores cometidos y que obviamente no podemos subsanar, lamentablemente, y tenemos que seguir compartiendo un edificio. No obstante, somos una comunidad. Y una de las cuestiones que más hemos resentido precisamente es esa relación de comunidad que ha caracterizado a la Escuela de Historia durante sus 47 años. El hecho de ser una unidad académica con pocos estudiantes hace que nuestros lazos de hermandad, de camaradería, de compañerismo sean muchísimo más fuertes que en las unidades con una gran cantidad de población estudiantil. Eso nos lleva también a tener muchas vivencias juntas y juntos, recuerdos, momentos entrañables que siempre van a estar presentes en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y también hemos tenido a compañeras y compañeros que han dejado una huella hondísima en nuestro ser, en nuestros recuerdos, en nuestras vivencias. Y una de ellas es Amalia Zunux, que se nos fue víctima del COVID, Jorge Castellanos y otros compañeros que pasaron por el sabatino, que están ahora pues ya conocieron la verdad, ya saben realmente si todo lo que habíamos discutido durante nuestras vidas era así o no. O sea, ya con estos no hay dudas, lo único que tienen frente a sí serán certezas. Y así también esto afecta como comunidad porque tenemos una gran cantidad de profesoras, profesores, estudiantes, familias nuestras, familiares con COVID-19. Uno de ellos es nuestro estimadísimo profesor Jesse Álvarez, que le da clases a ustedes, que lo está llevando con bastante interés y fortaleza, como es la característica de Jesse, su carácter es así. Pero también tuvimos a nuestro estimadísimo profesor Edgar Soto, que nos puso un testimonio impresionante en su muro de Facebook de lo que él sintió cuando se enteró que él, junto con toda su familia, estaban contagiados de la COVID. Y así podríamos seguir. Obviamente que todo esto como comunidad nos afecta. Todo esto como comunidad hace que sintamos como nuestro, aquel dolor, aquella zozobra, aquel temor, aquel miedo que cada uno y cada uno siente. Tenemos el compañero Almir, que también se nos fue. En fin, cada vez que uno trata de, digamos, de buscarle como una especie de solución y decir, bueno, se va a terminar, resulta que no. Ahora estamos en la mayor cifra de contagios, 5,000, más de 5,000, pero pareciera que la gente no se ha dado cuenta de lo que está sucediendo. Aquí cerca, hace 2 días inauguraron un restaurante que yo no sabía que existía hasta que vi que lo inauguraron. Parece que es una cadena muy conocida. Había cola de gente para entrar. Ayer que fui a donde me tocó vacunarme, en un restaurante muy popular también, conocido, habían mesas juntas y grandes grupos desayunando. Compañeras y compañeros, no hagan eso. No salgan.
no se reúnan. Es que ella se cuida, nadie nos cuidamos. Ese tiene que ser nuestra acción. Ninguno nos cuidamos. No nos fiemos ni de nosotras ni de nosotros mismos, porque si no, esto no va a parar. Y los hospitales están colapsados. Tenemos compañeras y compañeros que han fallecido precisamente por la precariedad del sistema hospitalario. Nos dolió. Lamentamos su partida, pero sería muy bueno que la última enseñanza que nos dejen es decirnos, los hospitales están colapsados, el sistema no sirve, cuídense. Y ese sería como el mensaje póstumo que nos han dejado y nos han legado estas compañeras y compañeros tan queridos para nuestra comunidad. Cuando empezamos en el sabatino, ¿se acuerdan el semestre? Creo que no hablé con todos los estudiantes, sino que solo hablé con los profesores. Ahora ya, bueno, quiero aclarar que estoy post segunda dosis, entonces la mente no crean que la tengo muy puesta en recuerdos muy postreros, solo los tengo muy recientes. Pero me acuerdo yo que lo hablaba, y también se lo dije antes, en otros momentos, encuentros bonitos que tuvimos en aquellas bailadas, cuando cantábamos en el sabatino, o el caldo de gallina, o los panitos estos tan ricos, en fin, tantas vivencias que podríamos aquí recordar. Pero lo que quiero llegar es lo siguiente. Yo les dije que mi gran ilusión es volver al sistema anterior, en el que ustedes pasaran del profesorado a la licenciatura en historia, si así lo deseaban, en el plan diario. Empezamos con eso porque no es solo que esto suceda automáticamente, sino que tenemos que elevar el nivel del sabatino. Y ya empezamos con el coordinador, con tanto del área del profesorado, el licenciado Montúfar, con la maestra Contreras y con otras y otros colegas, ya empezamos en esto. A la vez que ya estamos haciendo un estudio en el tema de las equivalencias, porque también hemos encontrado que aquí hay de todo. Si yo algún día, cuando me retire del cargo, nos juntaremos en las visitas y les voy a contar muchísimas cosas. Ahora, por honestidad y por lealtad institucional, me las callo. Pero sí les digo que lo podemos hacer. ¿De acuerdo? Pero para eso sí necesito que todas y todos ustedes estén dispuestos a esta transformación, no me quería usar esa palabra, pero bueno, transformación de la carrera, en el sentido de volver a los orígenes. Me voy a aportar así como buenas historiadoras e historiadores que somos, sabemos de que de todas las culturas, de todas las religiones, siempre están los momentos de decir, vamos a regresar al origen, pero nosotros también, vamos a regresar al origen. ¿Cuál es el origen del cual les estoy hablando? De donde salió, por ejemplo, el profesor Salvador Montúfar y otras y otros colegas que le dan clases. Tenemos que llegar otra vez a ser tan competitivos porque lamentablemente tenemos que hablar así. Tenemos una competencia que es humanidades. Tenemos otra competencia que es el espejo. Entonces nosotras y nosotros tenemos que estar a la altura del nivel que se nos exige en los centros de enseñanza en los cuales atendemos y servimos a las alumnas y a los alumnos. Para eso vamos a tener una serie de clases extracurriculares. De hecho, ya hay una que empezamos en plan, bueno, hagamos algo y ahora pues ya se va a quedar. Que cursos extracurriculares que tranquilas y tranquilos que no van a tener que rendir un examen, mandar trabajos, hacer copy-paste para llegar a la zona, tipo la Da Vinci o tipo Consuelo Porras y todas esas gente. No. ¿Verdad? Simplemente es que tengan la disposición de estar frente a una pantalla como lo están ahora y poder irnos poniendo al día en temas que no están contemplados en la parte de historia de la carrera, en la parte ya pedagógica, androgógica y metodología de la enseñanza y todo lo demás. Eso pues obviamente en el aula lo vamos a seguir reforzando con una serie de actividades que también creo que vendrán a apuntalar más nuestra formación como futuras y futuros docentes, que es lo que nosotras y nosotros quisimos y por lo cual nos sacrificamos los sábados, nos levantamos temprano, estamos aquí, yo les estoy hablando ahora, muchos están con la cabeza de que, cómo me fue en el parcial, otros están y después en las clases, en fin, son situaciones que nos toca vivir. Pero quiero transmitirles y si fuera posible inyectarles esa ilusión para poder elevar el nivel del sabatino otra vez. Como lo he dicho muchísimas veces, nos tenemos que portar como los alcohólicos, que tienen que reconocer que están enfermos para poder empezar su proceso de regeneración.
Nosotros y nosotros también. Tenemos que llegar sin aspavientos, sin reclamos, sin estarnos tirando platos. Sí, el nivel está bajo. Lo vamos a subir. ¿Cómo? Entre todas y todos. Entre todas y todos. No con imposición, no con gritos, no con humillaciones, no con criterios que me van a mí a salir de la manga, sino en un trabajo donde participemos todas y todos. Y cuando digo todas y todos son claustro, estudiantes, personal de servicios y administrativos, porque todas y todos estamos en el mismo barco. Esa es la ilusión que quisiera que quedara para este 47 aniversario de la Escuela de Historia, de cual estamos celebrando su día hoy. Les deseo lo mejor, sigo a sus órdenes. Por cierto, no sé si han hecho ya transmisible el teléfono directo a la dirección. Solo escríbanme WhatsApp y Telegram, por favor. Y de los que ya lo han usado, ya se dan cuenta que el servicio no está en deficiencia. Por lo menos les contesto más rápido que Claro y Tigo. Entonces, ya con eso ya es bastante. Ustedes pueden preguntar de todo. Miren, me han preguntado de todo lo que ustedes se pueden imaginar. Usted no diga, ay, no, ustedes pregunten. Y si yo no lo sé, pues lo transfiero a la persona correspondiente que inmediatamente les vamos a resolver sus problemas. La idea es que aún estando como estamos en este sistema de virtualidad, sigamos sintiéndonos una comunidad. Esa comunidad que hoy pues no vamos a poder celebrar como lo acostumbrábamos, como ya lo decía en su momento, con ese baile que teníamos, los churrasquitos, esas cervezas que sacaban de aquellos toneles que empezaban siendo hielo y terminaban siendo agua. En fin, tantas cosas que podríamos contar tan entrañables que esperemos volver a vivirlo y valorarlo ahora más en justa dimensión, valorar la amistad, valorar el que tenemos al lado. ¿De qué sirve que le estemos metiendo puñaladas y después cuando se muere andemos llorando por los muros de todos los Facebooks, compartiendo sus esquelas, si en vida no fuimos capaces de darle lo que él pedía, lo que ella pedía? ¿Y qué era lo que solicitaba? Un poco de humanidad, un poco de comprensión, un poco de empatía, un poco de nuestro tiempo. Muchas felicidades en este 47 aniversario de la escuela y aprovecho para invitarlas e invitarlos que dentro de un mes estaremos en nuestro 12 Encuentro Nacional de Historiadoras e Historiadores. Por favor, no dejen de asistir, manden sus ponencias, sus propuestas, que todas y todos te traen un espacio para poder debatir sobre los temas que les interese. Y para mí es un gran gusto y honor poder presentar, no yo, ya lo hará la maestra, pero poder darle la bienvenida al profesor Francisco Cabrera, que es un gran honor el que nos haya acompañado en este aniversario, y lo cual sé que hará que nuestra festividad académica de celebración tenga todo el realce requerido para la ocasión. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Un gran abrazo y sigamos adelante. Gracias. Gracias, doctor. Sin duda es el día especial que esperamos todos los egresados del sábado y todos los que trabajamos en el sábado para compartir y celebrar, ¿verdad?, a nuestra escuela. Ahorita le voy a dar la palabra a la maestra Alejandra Medrano como nuestra secretaria académica para que salude al plan sabatino, por favor, Alejandra. Muchas gracias, licenciada Contreras, licenciado Montúfar, licenciado Francisco Cabrera, al director de la Escuela de Historia, el doctor Ángel Valdés, a todas las demás autoridades, al personal docente de las carreras del plan sabatino y también al personal docente de las demás carreras que nos acompañan hoy, a los estudiantes, a las estudiantes y a todos los demás miembros de la comunidad educativa de la Escuela de Historia. Feliz 47 aniversario. Es para nosotros un honor, como dijo el doctor Ángel Valdés, estar celebrando justamente el día exacto del aniversario con las carreras del plan sabatino, y también es un honor para nosotros tener al licenciado Francisco Cabrera, egresado también de la Escuela de Historia. Un abrazo, Francisco, muchas gracias por haber aceptado estar con nosotras y con nosotros, y sabemos que esa conferencia va a ser todo un éxito. Desde ya, yo conozco tu calidad académica y sé que es justamente el tema que necesitábamos para cerrar las actividades de aniversario de la Escuela de Historia.
tenemos todavía pues una actividad en la tarde, que es la de la Asociación de Estudiantes, que cerrará con broche de oro, pero esta conferencia pues ha sido esperada durante varios días por toda la comunidad de la Escuela de Historia. Muchas gracias, licenciada Contreras, licenciado Montúfar y a todos los demás compañeros por haber planificado esta actividad. Gracias, Ale. Para poder empezar ya con todas las actividades, pero antes quiero pedirle al coordinador del profesorado de enseñanza media en historia y el coordinador del plan sabatino, al licenciado Salvador Montúfar, que nos dirija unas palabras antes de dar inicio a esta conferencia, por favor. Muchas gracias, mi estimada colega Josefina Contreras. Un saludo especial a las autoridades de la Escuela de Historia, al doctor Ángel Valdés, a nuestra querida secretaria Alejandra Medrano, a nuestro conferencista estelar Francisco Cabrera, a mi querida colega Josefina Contreras, con quien compartimos coordinación de carreras en el plan sabatino. Obviamente al claustro de catedráticos que nos honra con su presencia tanto acá en esta misma plataforma como en las redes sociales, y a nuestro querido conglomerado de estudiantes de las 3 carreras que conforman el plan sabatino. Un breve saludo para recordar que justamente como nos decía nuestro querido director, el 21 de agosto de 1974, en una sesión especial del Consejo Superior Universitario, se autorizó la creación de la Escuela de Historia, no sin antes haber pasado por un proceso de lucha que implicó el salirse de la Facultad de Humanidades con un destino incierto, cuando nuestros antecesores, docentes y estudiantes, comprometidos con una nueva visión de la historia que pensaban allá en aquel tiempo que era imposible desarrollarla en el seno de la Facultad de Humanidades, se fueron a buscar espacios físicos, anduvieron por diversos edificios hasta que finalmente aterrizaron en el célebre y mítico edificio S1. Y ahí empieza toda nuestra historia. Hay historias que recuerdan que literalmente transfirieron físicamente sus escritorios, sus pupitres, para tener acceso a la educación. Así que cuando se conmemora este 47 aniversario, hay que recordar que es una lucha, que la Escuela de Historia surge de un movimiento de lucha y siempre lo queremos insistir, sobre todo con las generaciones jóvenes. De hecho, hoy tenemos un caso bien especial, ¿no? El primer año que tenemos a una generación que no ha podido acceder al edificio S1, como son los estudiantes y queridos estudiantes del plan sabatino de primer ingreso de profesorado, porque sus clases han sido nada más virtuales. Y es parte de la historia y la conciencia, la memoria que tenemos que guardar como unidad académica, que nuestra unidad académica surge con ese movimiento de lucha. Hay que recordar que también hace 41 años surgió el profesorado en el plan sabatino, como un movimiento también de organización de quienes quisieron que se tuviera un acceso a la educación en fin de semana. Más adelante, y hace 20 años, surgió el técnico universitario en archivos, otra de nuestras carreras, y hace apenas 8 años se aprobó la última de nuestras carreras, como es la licenciatura para la enseñanza de la historia. De tal manera que creo que es pertinente hoy que estamos en este aniversario 47, saludar a la congregación que nos une al plan sabatino, a las diversas carreras, profesores, estudiantes, personal administrativo y de servicios. Así que para todos y todas, un excelente día de aniversario. Un abrazo para nuestro conferencista y gracias a ustedes por estar presentes. Muy amables. Gracias. Gracias, Alba. Vamos a dar inicio a la conferencia titulada La docencia crítica frente al bicentenario en el marco de la pandemia. Antes quiero mencionar que este espacio va a ser un espacio de diálogo, especialmente entre profesores y entre todos los que amamos la educación y la vemos de otra forma para nuestro país. Voy a leer una parte de la hoja de vida de nuestro expositor, el licenciado Francisco Cabrera. Para mí es un honor presentarlo, licenciado, y voy a dar inicio a su hoja de vida para que pueda empezar con su conferencia. El licenciado Francisco Cabrera es consultor independiente con experiencia en políticas públicas de educación, diseño y desarrollo de procesos de aprendizaje, incidencia política, educación de derechos humanos, cultura de legalidad, educación ciudadana, educación para personas jóvenes y adultas y educación popular, entre otros.
ha trabajado como consultor de distintos países de América Latina y el Caribe para entidades como la Organización de Estados Iberoamericanos, UNESCO y UNICEF, entidades gubernamentales, agencias internacionales de cooperación, redes latinoamericanas, ONGs y organizaciones de los pueblos originarios, entre otros. También ha sido miembro del Consejo Asesor de las Metas Educativas 2021, o sea, 2021, de la Organización del Estado Iberoamericano, del Grupo de Expertos en Alfabetización convocado en la Oficina Regional de la UNESCO Chile, miembro también del Consejo de Educación Popular de América Latina, del Caribe y de la campaña latinoamericana para el derecho de la educación. Las identidades del Estado ha sido también viceministro de Educación de Guatemala, subsecretario del Programa de Servicio Cívico, asesor del Comité Nacional de Alfabetización en CONALFA, y tiene la licenciatura en Educación con mención en Historia, una licenciatura en Innovaciones Educativas y una maestría en Innovaciones para el Aprendizaje. Es autor de diversas investigaciones en el campo de educación, ha publicado en diferentes revistas del país y extranjeras, y actualmente es columnista de la revista virtual La Gaceta. Sin duda alguna, licenciado, una experiencia de vida y de profesión indudable. Hoy es un día de fiesta y qué mejor si hacerlo a través de la academia. Lo dejo en el uso de la palabra para que nos exponga la conferencia que es titulada La docencia como crítica frente al bicentenario en el marco de la pandemia. Les cedo la palabra, licenciado Cabrera. Muchas gracias, licenciada Contreras. Muchas gracias. Quiero expresarle mi aprecio por esta posibilidad de dialogar con ustedes, de conversar. En primer lugar, a las autoridades de la escuela. Creo que ciertamente lo que ha dicho el director me parece muy relevante en el sentido que esta es y debe ser una comunidad. Y efectivamente es una comunidad muy particular, no solamente porque es cuantitativamente pequeña, lo que ya la hace un poco particular, sino fundamentalmente creo que su particularidad está basada en la materia de estudio que aborda y en la potencia que esa materia de estudio tiene o tendría para la educación del país en términos generales, ya no solo para la educación universitaria, sino para el conjunto de la educación en un país en el que efectivamente el sistema educativo es posiblemente uno de los principales bastiones que sostienen el estado de las cosas. Así que, bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación a dialogar. Para mí es un gusto estar con la escuela, ciertamente. Yo pasé por la escuela, no me he graduado de la escuela y en el mundo ideal regresaré un día para concluir mis estudios, porque efectivamente, más allá que ser un graduado de la Escuela de Historia, soy un amante de la historia y creo que la escuela es uno de esos sitios en los que uno debería estar por mucho más tiempo y no solamente aprender, sino ciertamente compartir. Así que, pero bueno, tengo a la escuela en mis recuerdos y en mis memorias de estudiante. Y bueno, será un gusto compartir algunos elementos que ojalá efectivamente les resulten a ustedes interesantes. Yo voy a colocar aquí algunas ideas que he venido organizando en razón de esta conferencia. Espero que además, allá de ser pertinentes, también resulten sobre todo provocadoras. Yo creo que una de las cosas que un docente tiene que hacer, más que enseñar cosas, es provocar, y provocar el pensamiento, provocar el análisis, provocar la reflexión, la crítica y la autocrítica, que me parece son esenciales. Y esta conferencia justamente parte de eso, de la docencia crítica. Así que me gustaría compartir allí algunas reflexiones y, como dije, provocaciones en el plano intelectual, por supuesto, que espero sean tomadas desde esa misma dimensión. Y que ojalá al final de esta intervención mía haya posibilidad de hacer una suerte de diálogo o conversación a través de sus preguntas o sus comentarios. Vamos a intentar que así sea. En todo caso, me gustaría utilizar una presentación que voy a proyectar ahora, sobre todo para fines de organizar esta intervención y pues evitar hasta donde sea posible la dispersión. Vamos a ver aquí si estamos correctos, estamos listos.
Como ha sido dicho, esta conferencia está enfocada en el tema de la docencia crítica, pero esta docencia crítica se ha puesto en dos escenarios de distinta naturaleza, pero al final dos escenarios sobre los cuales vamos a tratar de agregar algunos elementos. Ciertamente el marco del Bicentenario, que creo que es inevitable, tiene que ser abordado, y especialmente en una entidad como la Escuela de Historia, este es un punto que seguramente debe estar ahora mismo en efervescencia y sobre el cual yo no pretendería decir más allá de lo que ustedes saben, sino más bien ofrecerles algunos puntos de vista posiblemente un poco distintos de los que también en escuelas se están produciendo en estos días. En todo caso, también mencionar que el otro gran marco y de otra naturaleza es este marco de la pandemia, que claramente tiene unas incidencias directas en toda la vida de la sociedad, pero también muy especialmente en el hecho educativo y en los procesos de aprendizaje que se pueden dar y que se están dando ahora mejor o peor, pero con determinadas circunstancias, y de los cuales podemos también aprender o derivar algunas conclusiones. Bueno, en razón de esto, quisiera ir entrando en materia y ofrecerles, como dije, algunos elementos que ojalá puedan ser relevantes y de algún modo significativos también para ustedes. Para apoyar mi conferencia, de algún modo, digamos, invitado a dos personajes que ustedes van a ir mirando y de los cuales he recogido, indagado, buscado algunas de sus reflexiones que me parecen más pertinentes para el tema que queremos colocar hoy. El primero de ellos es Paulo Freire, que no ha sido en realidad casualidad, más allá de que sea uno de los educadores referenciales de nuestra región. También es importante decir que estamos ahora mismo celebrando los 100 años del nacimiento de Paulo Freire, y que creo todo educador, toda educadora que trabaja en cualquiera de los niveles, de los medios y de las modalidades de educación, debería tener como un pues, planteo referencial aquello que Freire ha producido y lo que nos ha dejado, que me parece francamente, a pesar del paso del tiempo, sigue siendo muy actual. Entonces, bueno, voy a empezar justamente con Freire. Más adelante voy a presentarles también a otro personaje, también muy conocido de ustedes, por supuesto, pero de los cuales creo podríamos abonar a la reflexión y a la colocación de estos puntos que me interesa dejar acá. Así que, por favor, entiendan los planteos que voy a hacer como una suerte de provocación intelectual, de ninguna manera como una suerte de crítica hacia ustedes, que tampoco tendría nada de malo hacerla, sino más bien como unos puntos sobre los que me parece que es importante que quienes estamos en el campo de la educación, quienes estamos especialmente en el campo de la educación y la historia, deberíamos tener a la mano en estos tiempos. Entonces, los puntos están organizados básicamente de esta forma. Quisiera dedicar unos minutos a hablar sobre la docencia crítica, a intentar no hacer definiciones conceptuales, sino más bien a explicar lo que deberíamos entender, o que creo yo que deberíamos entender por la docencia crítica, colocar sobre esto algunos elementos que ayuden a tener un marco de referencia. Luego me gustaría también, derivado un poco del tema primero de la docencia crítica, referir también la importancia que tiene el conocimiento, el bagaje cultural y cómo este es imprescindible para poder hacer procesos críticos. Tendría que hablar de los bicentenarios, intencionalmente puesto en forma de plural, como tercer punto. El cuarto punto referido al marco de la pandemia y cómo este se cruza con los temas anteriores. Y terminar haciendo una suerte de conclusión más o menos que sintetiza lo que habré abordado en los 4 puntos anteriores. Bueno, así que yo sé que la virtualidad ofrece ciertas limitaciones y que es mucho más fácil dispersarse, distraerse, perder la atención, perder el hilo conductor de una conversación cuando se hace de forma virtual, especialmente porque creo que también hay unas ciertas pautas culturales y claramente, por lo menos de este lado del planeta, no somos muy dados a seguir una cierta disciplina. Y bueno, creo que todos los que hemos estado en procesos virtuales intentando hacer educación, hemos constatado que la fragilidad del hilo de atención de quienes están, en este caso, escuchando, suele ser un factor
repetidamente complejo y que se nos vuelve problemático. Así que yo quisiera invitarlos con el mayor respeto que corresponde también a tratar de seguir el hilo conductor para que esto pueda resultar interesante y que esto se vea efectivamente reflejado en la provocación de ideas, de pensamientos que quisiera hacer con ustedes este día. Entonces voy directo al tema y a mi presentación. Como dije, me gustaría empezar hablando de algunos de los planteos que hace Paulo Freire y concretamente me gustaría empezar citándolo, leyendo algunos de los fragmentos de sus obras que me parece que pueden ser una buena provocación inicial. Y para derivar con esto en el concepto y sobre todo en el abordaje práctico de eso que podríamos llamar docencia crítica. Yo querría decir de Freire que, como ustedes saben, más allá de ser un autor referencial, quizá lo relevante con Paulo Freire es que construye una posición propia, no solamente basada en la teoría o en la reflexión, que la reflexión es muy importante en Freire, sino fundamentalmente basada en la puesta en práctica, es decir, de la experiencia propia, haciendo procesos educativos, deviene un análisis de la práctica a la luz del contexto y entonces con eso salen las formulaciones que luego nos va entregando a través de sus producciones escritas, bibliográficas, que siguen siendo referenciales. Yo querría decir, para quienes no estén muy familiarizados con la figura de Freire, que su libro La pedagogía del oprimido, del año 68, del siglo pasado, sigue siendo, hasta donde entendemos, uno de los libros más leídos en las facultades de educación de las universidades, de las mejores universidades del mundo. Es decir, incluso para sorpresa de muchos en las universidades, por ejemplo, de los Estados Unidos, La pedagogía del oprimido sigue siendo uno de los libros más leídos y más estudiados. Hay que decir que no es un libro fácil. Hay como 60 páginas hablando del contexto brasileño de los años 60, ciertamente. Es decir, es un libro que el lector desprovisto de un marco, digamos, adecuado, puede abandonar la lectura sobre la página 20 porque no encuentra sentido, o 25, 30, no importa, porque no logra conectar. Y un poco de eso quiero hablar cuando me refiera a por qué la docencia es crítica y debe ser crítica, pero también cuáles son algunos de esos elementos que hacen que sea crítica. Entonces, Paulo Freire sigue siendo un referente, lo que ya es medio preocupante, dado que la mayor parte de su producción fue hecha hace ya 40, 50 años. Y claramente, si Freire sigue siendo un referente, es porque también ha faltado otras que produzcan con la misma energía, con la misma potencia, con la misma claridad conceptual. Y conociendo un poco a Freire, les diría que él mismo no estaría muy feliz de que lo citáramos tanto y estaría seguramente más feliz de que tuviéramos una práctica más cercana a lo que él mismo planteó, a lo que él mismo hizo y a lo que de algún modo enseñó y nos legó. Pero bueno, quiero ir a hacer unas lecturas. Estas lecturas no vienen de la pedagogía del oprimido, vienen de un libro también precioso que se denomina Cartas a quien pretende enseñar, que es un libro absolutamente recomendable, y si en mi poder estuviera cambiar cosas como la formación de docentes, yo creería que este es uno de esos libros imprescindibles de los que los estudiantes tendrían que leer antes de recibir un título que los acredite como docentes y los habilite para ir a las aulas o a cualquier sitio en el que se hagan procesos formales o no formales. Entonces, Cartas a quien pretende enseñar es, digamos, mi primera recomendación para ustedes en esta mañana. Bueno, leo fragmentos de este texto y estos son de la primera de las cartas que Freire escribe a las y los educadores. Bueno, cito entonces: ningún tema puede ser más adecuado como objeto de esta primera carta para quien se atreve a enseñar que el significado crítico de ese acto, así como el significado igualmente crítico de aprender. Que el enseñar no existe sin el aprender. Quiero decir que el enseñar y el aprender se van dando de manera tal que, como por un lado, quien enseña aprende porque reconoce un conocimiento antes aprendido, y por el otro,
porque observando cómo la curiosidad del alumno aprendiz trabaja para aprender lo que se le está enseñando, sin lo cual no aprende. El educador se ayuda a descubrir dudas, aciertos y errores. Sigo citando a Freire. El aprendizaje del educador al educar se verifica en la medida en que éste, humilde y abierto, se encuentra disponible a repensar lo pensado para revisar sus posiciones. Algo de lo que los educadores, y ahí paro la cita, algo de lo que los educadores, por lo menos en el contexto latinoamericano que creo que conozco con cierta profundidad, no hacemos es justamente esto. Los educadores estamos formados, hemos sido formados no para repensar lo que sabemos, sino para trasladar lo que sabemos. Y esta no es una cuestión en realidad superficial ni de menor importancia. Esta es una cuestión capital. Si yo como educador, como docente de historia, no estoy dispuesto a revisar lo que ya sé o lo que creo que sé, en realidad lo que estoy es constituyéndome en una barrera para mí mismo como docente, pero fundamentalmente en una barrera para mis estudiantes. Es decir, el acto de aprender está muy ligado al acto de reflexionar sobre lo que aprendo. Si yo creo que lo que aprendí ya es suficiente y además creo que lo que aprendí es la verdad que no admite discusión, entonces ya establecí mi propio tope. Esto no puede ser sino una barrera y un impedimento para dialogar creativamente, dialogar constructivamente con un grupo de estudiantes del nivel que sea. Esto puede ser desde los primeros años de la primaria hasta la universidad. Y creo yo que aquí Freire nos recuerda un poco ese tema. El educador, ante todo, tiene que tener una actitud humilde y abierta. Humilde en el sentido que no puede asumir que sabe todo lo que sabe y que eso es lo último y que no hay más. Y tampoco puede asumir que lo que sabe no admite discusión y cerrarse a la llegada de nuevas interpretaciones, de nuevas perspectivas. Obviamente, con cada nueva perspectiva hay un riesgo. Eso es claro. El aprendizaje siempre implica riesgos, pero el riesgo mayor es estar cerrado a los aprendizajes nuevos o a las interpretaciones nuevas o a las perspectivas que nos ofrecen una variación de lo que nosotros hacemos. Sigo leyendo a Freire, no se preocupen que no voy a leer mucho más, pero sí me parece relevante invitarlos a pensar sobre estas líneas que estoy seleccionando de uno de sus trabajos. Dice Freire, el educador aprende primero a enseñar, pero también aprende a enseñar al enseñar algo que es reaprendido por estar siendo enseñado. Eso me parece clarísimo. La responsabilidad ética, política y profesional del educador le impone el deber de prepararse, de capacitarse, de graduarse antes de iniciar la actividad docente. El acto de estudiar siempre implica el acto de leer, aunque no se agote en este, de leer el mundo, de leer la palabra y así leer la lectura del mundo hecha anteriormente. Yo quisiera aquí destacar algunos elementos. Sigo en el plano de las provocaciones iniciales, porque me parece que pueden hablarnos muy clara y directamente a esto que nosotras hacemos, que es el acto de enseñar o de provocar aprendizaje. En principio, recordar esto que me parece viene también de la propia experiencia. Quien ha sido docente, quien ha hecho docencia, sabe que generalmente o muy comúnmente en un proceso de aprendizaje el que más aprende es el docente. Especialmente cuando tiene no un dominio suficiente de la materia de aprendizaje. Es decir, hay docentes, y esto lo sé decir en la práctica, por mis trabajos hechos en el campo de la educación y mi presencia, digamos, cercana, continua en procesos educativos, donde los docentes llegan a comprender un tema hasta que están obligados a enseñar ese tema. O a entender unas relaciones entre temas que las aprenden solo porque se sienten obligados a enseñarlas. Y entonces, esa es un aprendizaje. Pero eso es forma de aprender, es una forma de aprender. No es la mejor, claramente, no es la mejor, pero es una forma de aprender. Y efectivamente, cuando intentamos enseñar, aprendemos, inevitablemente aprendemos. Tal vez por eso es que siempre esperemos de las y los docentes una actitud de avanzada, no una actitud de retroceso ni de estancamiento, sino una actitud de ir hacia adelante, porque su propio trabajo nos impulsa permanentemente a ir adelante.
Y adelante no siempre significa en línea recta, ¿verdad? Adelante puede significar revisar lo que teníamos antes, lo que creímos antes y nuestras convicciones anteriores para poder fortalecerla, mejorarla y eventualmente también rectificarla. Freire habla muy claramente en estas cartas sobre la responsabilidad de los docentes. Y una de ellas es la responsabilidad ética, política y profesional de prepararse. No se puede ser un docente y llegar a improvisar. Es decir, no se puede. Se hace, pero no debería ser. Porque cuando se improvisa, obviamente, algunos tienen una capacidad muy fuerte para improvisar y lo hacen bien, de manera que incluso sus interlocutores pueden no percibir que está improvisando. Pero la improvisación siempre es el último recurso. No, si siempre nos basamos en la improvisación, en realidad desperdiciamos posibilidades, oportunidades que podíamos haber aprovechado no solo para nosotros, sino fundamentalmente para nuestros interlocutores, nuestras interlocutoras, que de tener una experiencia de aprendizaje mucho más amplia, mucho más rica, con mejores recursos. Así que la improvisación es válida, pero solo como último recurso. Lo lógico, el deber es preparar. En la medida que preparo, por ejemplo, lo que voy a enseñar, en esa medida puedo hacerlo mucho más rico, más interesante y efectivamente lograr conectar mejor con las personas con las que voy a interactuar en ese proceso. Hay que recordar que la educación, el aprendizaje es interacción, ¿verdad? El aprendizaje no es depositar, como el propio Freire nos enseñó con el concepto de la educación bancaria. El aprendizaje no es recibir o depositar o dar lugar a algo, acumular. El aprendizaje fundamentalmente es interacción. La interacción intelectual, emocional, que se produce a través de un diálogo entre un grupo de seres humanos, uno de ellos, a veces dos, tienen un rol distinto, que es el de educadoras, educadores, que provocan al resto del grupo, que ofrecen elementos al resto del grupo, pero que al final de cuentas son un grupo en sí mismo donde suceden estas interacciones. Y el concepto de leer el mundo es posiblemente uno de los más fuertes y presentes en el planteo freiriano, ¿verdad? Que siempre nos insiste en no nos educamos para leer libros, nos educamos para leer el mundo. Los libros nos ayudan a leer el mundo, pero lo que buscamos es interpretarlo. Bueno, salgo de Freire ahora resumiendo algunos aspectos que me parece aquí relevantes y he destacado estos ya no es cita, esto es interpretación propia. Porque encuentro muy frecuentemente estos fenómenos, sobre los cuales Freire nos advierte sistemáticamente. Uno de ellos tiene que ver con esta suerte que hemos vivido en los últimos, ¿qué diría? Posiblemente 40 años, en los que el planteo de los procesos educativos se ha hecho desde la óptica de, en un grupo de aprendizaje, en un salón de clase, en una sesión virtual ahora, todos aprendemos y todos enseñamos. Y me parece que eso es correcto. Esa es una afirmación correcta, sobre todo muy vinculada con los enfoques cognitivistas que han venido influyendo en el hecho educativo. Eso es correcto. Pero ojo, que eso no significa, de ninguna manera significa, que el docente no tenga un rol distinto y por lo tanto una preparación distinta. En este salón es que aquí todos vamos a enseñar y todos vamos a aprender. Fantástico. Pero eso no me exime a mí como docente de tener una preparación mucho más sólida, mucho más profunda para poder jugar mi rol. No puede ser entonces que todas las clases sean un taller donde todo el mundo puede decir cualquier cosa y todos aplaudimos y lo damos por bueno. Eso no se puede, no se puede, no se debe, ¿no? El rol del docente es claramente establecer los elementos que le permiten a los estudiantes avanzar, no simplemente aceptar lo que digan, porque no todo lo que digan va a estar cierto. Eso es clarísimo. Del mismo modo que los estudiantes no deberían aceptar todo lo que un docente dice, porque no todo es cierto, porque el docente tiene falencias, porque el docente tiene prejuicios, porque el docente tiene también sus propias limitaciones. Así es, así somos como seres humanos. Y también me parece que es muy importante que este segundo planteo que coloco acá y que tiene que ver con el rol y la forma en la que se producen los procesos de aprendizaje para llegar al tema de la docencia crítica, que es finalmente al que quiero llegar. En este sentido, colocar el tema que yo he visto muchos procesos en los que los docentes plantean, sobre todo cuando uno dialoga o entrevista a docentes después de verlos
desarrollar sus clases y dicen, pero es que lo que pasa es que yo no estoy por encima de los estudiantes. Pues claro que no está por encima de los estudiantes en términos de derechos, en términos de dignidad, en términos de respeto y relación. Por supuesto que no puede estar por encima de los estudiantes, pero intelectualmente, pero conceptualmente, pero en dominio de la teoría y en dominio de la práctica y en experiencia, sí tiene que estar encima de los estudiantes, sí tiene que estar por encima en términos de nivel, no de forma opresora, sino más bien tiene que estar encima, tiene que estar en un nivel superior, porque de lo contrario, la discusión del grupo se va a empobrecer permanentemente. Por ahí hay unos estudiantes que siempre están también inquietos, avanzando, y hacen avanzar al grupo, y hacen avanzar al docente mismo. Pero si dependemos de eso, se pierde el rol del docente, que tiene que ser el de un liderazgo en el aprendizaje para poder ofrecer los elementos que ayudan a avanzar al grupo. Entonces hay que tener cuidado, porque los enfoques y las derivaciones, sobre todo del constructivismo, precisamente a falta de comprender adecuadamente el constructivismo, se han venido traduciendo en malas prácticas. En estas prácticas en las que el docente ya no prepara nada y llega solo a dar la palabra y se convierte en un moderador. Y alguna vez eso puede funcionar, eso puede ser adecuado, pero unas cuantas veces. No puede ser la clase así toda la vida. En primer lugar, porque se tornaría aburridísima, y en segundo lugar, porque otra vez el grupo se va a quedar patinando sobre lo que ya sabe, pero no va a poder avanzar hacia escenarios nuevos, interpretaciones nuevas, y otra vez vamos a hacer una suerte de ritualidad que no ayuda a progresar. Bueno, saco esto de Freire para colocar aquí una suerte de conclusión del primer punto, o de la primera parte, del primer punto. Desde el pensamiento freiriano, la educación es un proceso que nos ayuda a avanzar a través de los distintos estadios de lo que él llama la conciencia, ¿verdad? Es decir, lo que Freire plantearía en esta línea es que hay por lo menos 3 niveles o 3 estadios de conciencia, y que los seres humanos estamos en uno de esos 3. ¿Verdad? Y por supuesto siempre es muy difícil autoidentificar en cuál nos encontramos y también en cuál nos encontramos con respecto a qué. Pero para no tomarme más tiempo en este primer punto, que todavía estoy en él, querría rápidamente mencionar que la teoría que nos plantea Freire al respecto es: la educación es un proceso que nos ayuda a transitar, o nos debería ayudar a transitar de un estado de conciencia a otro. Puede ser que cuando empezamos como niñas, niños en escuela primaria, a veces en el jardín infantil, la preprimaria, etcétera, tengamos un nivel de conciencia ingenua, es decir, que no somos capaces de establecer las relaciones que hay, por ejemplo, entre fenómenos, ¿verdad? Y podemos fácilmente aceptar cualquier explicación. Bueno, vino Cristóbal Colón, llegó y pues conquistó América y todo fue progreso a partir de entonces, ¿verdad? Que es más o menos lo que muchos de nosotros aprendimos en la escuela primaria. Y lo aceptamos porque nuestro estado es de conciencia ingenua y lo seguimos y lo repetimos. Y cuando haya una celebración X el 15 de septiembre, vamos a reproducir la escena del mercadito donde los niños van a comprar y unos se visten con ropas tradicionales mayas y otros van y compran, y es decir, bueno, reproducimos esto, ¿no? Y la escuela es especialista en hacer esto. Pero, dice Freire, hay otro nivel, el nivel de conciencia crítica, que es el que permite distinguir la relación entre fenómenos y explicar por qué un fenómeno depende de otro o cómo se relaciona con otro. Por lo tanto, encontrar las causas reales o las causas o las explicaciones que mejor abordan el fenómeno. Pero, y la conciencia crítica nos ayuda, digamos, a superar la ingenuidad y a entender, a tener una lectura más precisa de la realidad. Eso está muy bien, pero es insuficiente. Para Freire hay que llegar a la conciencia histórica. La conciencia histórica se diferencia de la crítica en varios aspectos, pero fundamentalmente en que pasa del estado de toma de conciencia a la acción. La conciencia histórica es hacer, es tomar acción, es participar. El lenguaje freiriano sería construir la historia, intervenir en la historia, influir en la historia, modificar la historia. No el discurso de la historia,
sino modificar la historia con hechos a través de fenómenos, de sucesos que permiten efectivamente hacer las cosas de forma distinta. Yo creo que a mí, a los docentes del sistema educativo de Guatemala y de otras partes con los que tengo la suerte de interactuar, me gusta siempre decirles, ¿ustedes en cuál de estos 3 niveles se ubicarían actualmente? Y esa es una pregunta de shock, porque es muy difícil para un docente ubicarse y es muy difícil también reconocerse con algunas limitaciones. Igual pasaría conmigo mismo, igual pasaría, creo, con todo el mundo. Pero bueno, dejo esto. Entonces, esto nos permite llegar al punto a uno de los puntos que nos convocan hoy, el pensamiento crítico. Y sobre el pensamiento crítico, yo querría decir rápidamente que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no es lo mismo tener pensamiento crítico que criticar. Son 2 cosas bien diferentes, en realidad bien diferentes. Criticar es un acto, ¿verdad? Criticar es una acción, algo que cualquiera puede hacer. Y ciertamente en el entendimiento más pleno de un ejercicio de derechos, todo el mundo tiene derecho a criticar lo que sea, ¿no? Al gobierno, al presidente, eso es demás, pero digamos a criticar cualquier otra cosa o a cualquier otra persona, digamos. Todo el mundo puede hacerlo, pero el hecho de criticar no nos asegura absolutamente nada. Es decir, una persona que critica constantemente no significa que tiene un alto pensamiento crítico. Significa que critica frecuentemente, que quizá es su tradición, su cultura, quizá está en su identidad personal, criticar todo. Pero eso no significa que sea una persona crítica, significa alguien que critica, pero no que tenga una estructura o un fundamento crítico. En cambio, el pensamiento crítico tiene, en primer lugar, como una característica indispensable, un claro fundamento. Este fundamento es conceptual, este fundamento es de conocimientos, es decir, el pensamiento crítico se funda en lo que sabemos y además en nuestro entendimiento de un fenómeno determinado, ¿no? Lo que la crítica no necesariamente tiene, sino el pensamiento crítico entonces depende de tener conocimientos y de entender el fenómeno, entender el hecho del cual estamos o vamos a emitir una sentencia crítica. Esto a lo que nos lleva es, bueno, entonces, quien no conoce suficientemente un ámbito, un fenómeno, simplemente no está en condiciones de criticarlo. Para poder criticar, primero tiene que tener un profundo dominio. ¿Quién va a definir si es profundo o no es profundo? Obviamente eso es una relatividad, ustedes quieren una arbitrariedad, pero lo que nos pone es frente al espejo, es, bueno, yo hay cosas sobre las que sí podría hablar críticamente, pero hay otras sobre las que no, porque no tengo los elementos para hablar críticamente. Y el deber de los procesos de aprendizaje y los procesos educativos es ciertamente avanzar hacia el pensamiento crítico. Entonces, aquí salto al tema 2, al subtema 2, conectado al subtema 1. Esto quiere decir que entonces el conocimiento sí es importante. Para tener pensamiento crítico, el conocimiento es importante. No es solo el sentido crítico, no es solo la inspiración crítica, sino es necesario tener conocimiento. Y aquí hay que subrayar, es la primera viñeta, lo que señalo en esta primera viñeta. Claramente las últimas, por lo menos 4 décadas otra vez, es decir, sobre los 80, quizá más, quizá 5, sobre los años 70, empezó y muy de la mano del surgimiento de las teorías que explican el aprendizaje de los enfoques cognitivos, que empezó una corriente que relativizaba la importancia del conocimiento y sobreponía la importancia de las habilidades. Yo creo a estas alturas que no hay nada definitivo y no podíamos decir esto es verdad, esto es mentira, pero ese es un debate que ha estado en el mundo, digamos, académico, sobre todo de la neurociencia y de los fenómenos, procesos de aprendizaje. ¿Qué es en realidad lo que nos hace aprender? ¿Cómo aprendemos? Etcétera. Pero claramente ha habido una tendencia y a veces la hemos acogido y no, posiblemente no suficientemente bien, primero porque quizá no la hemos entendido suficientemente bien, de desprestigiar el conocimiento y valorar o sobrevalorar las habilidades, la capacidad de hacer. Pero esto es también, de alguna manera, si quieren, una hipótesis mía. En todo caso, pues sí, venimos de la crítica al enciclopedismo, que me parece también en términos generales correcta. Es decir, yo no estoy diciendo que
que el aprendizaje enciclopédico es la solución. No se confundan con eso, no es mi punto. Pero tampoco es mi punto negar la relevancia del conocimiento. El conocimiento es lo que nos permite tener marcos de interpretación. Punto. Eso sí. Es decir, yo no puedo tener marcos de interpretación de un fenómeno como el bicentenario si no tengo elementos de conocimiento que me permitan entender el fenómeno bicentenario y en razón de eso poder emitir una opinión, poder establecer mi interpretación y plasmarla quizá, si quiero, en una producción crítica. Pero no puedo hacerlo si no tengo el conocimiento necesario para poder abordar este tema. Entonces, cuidado, porque el conocimiento es básico. Por ejemplo, yo veo en el ámbito educativo que muy frecuentemente se le pide a los estudiantes y consecuentemente se le pide a los docentes que con los estudiantes provoquen el pensamiento creativo. Eso es fantástico, suena lindo además. El pensamiento creativo está bien. Pero les voy a decir algo. Lo que nunca se le dice a los docentes es que para ser creativo se necesita tener conocimientos, porque no se puede ser creativo de la nada. La creatividad es ciertamente una habilidad que todas tenemos, pero que se puede maximizar en la medida que sabemos más, conocemos más, entendemos más. En esa medida se maximiza. Es decir, entonces yo no puedo ni siquiera tener estudiantes que sean creativos si no tienen una información básica. La creatividad utiliza la información que tenemos. Si tenemos poca información, nuestra creatividad está limitada. Si tenemos mucha información, nuestra creatividad tiene una potencia mucho mayor. A ver, yo le digo a los estudiantes, bueno, seamos creativos. Tomemos unos minutos y seamos creativos. Por favor, dibujen un extraterrestre. ¿Cómo creen ustedes que sería un extraterrestre? Lo primero que el estudiante va a hacer es acudir a lo que ya está registrado en su memoria, lo que ya sabe, es decir, los conocimientos que tiene almacenados de alguna manera. Y va a partir de aquello que ya sabe, porque eso que ya sabe, sea falso, sea cierto, sea muy cercano a la verdad o sea muy alejado de la verdad, con esa información que él tiene, con eso va a construir su creatividad, con esa información. Y este es un fenómeno que se hace constantemente, es decir, el estudiante no puede inventarse de la nada las cosas, no puede, necesita parámetros y esos parámetros se los dan. Entonces, cuidado, la información es importante, el conocimiento es importante, no es todo, claramente, no es lo único, claramente, pero es muy importante, hay que tener cuidado con menospreciarlo. Otra vez, no estoy diciendo que el aprendizaje enciclopédico sea la solución. Creo que, como todo, la solución siempre viene de la combinación de varias cosas distintas. Bueno, está bien. Yo hago este ejercicio frecuentemente digamos, con docentes del sistema educativo del país, ¿verdad? Yo sé que para ustedes que están en el campo de la historia, esto es casi de risa, ¿verdad? Pero, digamos, a los docentes que dan clase en secundaria, en cualquier rincón del país con los que frecuentemente tengo la suerte de reunirme e intercambiar, les pongo esta imagen y les digo, bueno, a ver, por favor, véanlo y exploren sus conocimientos y díganme, sin consultar el Google, de qué año podría ser este mapamundi, además. ¿De qué año sería este mapamundi? Y el ejercicio es verdaderamente muy interesante. Después de unos minutos de buscar en su memoria, les invito a que dialoguen entre sí 2 personas, 3 cercanas que estén allí, grupos pequeños, y la discusión es fantástica. La discusión es fantástica, porque las respuestas son amplísimas, diversas. Esa es la definición. Luego les pregunto, por ejemplo, ¿este mapa les parece correcto o está incorrecto? Este mapamundi otra vez, para ir al mapa. A mí me parece, por ejemplo, que los mapas son un recurso valiosísimo, que es inexistente en nuestras escuelas e institutos. Es rarísimo encontrar una escuela o un instituto que tenga mapas. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué nuestro modelo educativo suprimió los mapas? ¿Por qué no hay mapas en esta escuela? Perdone que vaya a la experiencia personal, pero cuando yo estudié la primaria, fue en una escuela tipo federación, y esta escuela tenía mapas. Mi escuela tenía mapas. Y los maestros nos enseñaban con los mapas, usando los mapas.
Tal vez de ahí venga mi cariño hacia los mapas y hacia la enorme potencia que un mapa representa. Y todo lo que se puede aprender con un mapa. Yo con este mapa mundi, podría enseñar infinidad de cosas a un grupo de estudiantes, digámoslo de secundaria, de primaria incluso, y por supuesto de la universidad, todavía más. Pero con un simple mapa, con una imagen solamente, podría desarrollar repito, intencionalmente, infinidad de aprendizajes con un instrumento como este. Y me sorprende que en nuestras escuelas no hay mapas. Y es peor, a nadie le hacen falta. Nadie los pide. Nadie dice, voy a buscar un mapa. Nadie, ¿verdad? Nadie está pensando en mapas. Es decir, lo que refleja un poco nuestra crisis educativa, apenas uno de los elementos de esa crisis. Pero avanzo porque la verdad es que como quisiera plantear los puntos completos. Entonces, el pensamiento crítico está vinculado con la curiosidad que es innata. Los seres humanos tenemos una curiosidad, innata. Nacemos con una curiosidad, se desarrolla permanentemente. Los estudios dicen que cuando somos niños, tenemos una curiosidad más alta, quizá una mayor necesidad, una mayor vocación de saber cosas, y que cuando somos adultos hemos ido perdiendo, nunca del todo, pero siempre, sí una buena parte de esa curiosidad. Hay un famoso estudio hecho por la Universidad de Harvard, lo pueden googlear y encontrar, de cuando se le pide a los niños que hagan, que encuentren diferentes usos a un clip, a un gancho, a un clipito de los clásicos, y de acuerdo con este estudio, está ahí, lo pueden consultar, los niños del preescolar, ahora no me voy a recordar exactamente las cifras, pero digámoslo así, los niños de preescolar sugirieron cerca de 100 usos para un clip. Es decir, el clip fue hecho para agrupar hojas, pues, para engancharlas, evitar que se dispersen, pero un clip puede servir para muchas cosas, y todo el mundo aquí lo ha utilizado alguna vez para tratar de abrir una puerta, para tratar de abrir una caja, un escritorio, o lo ha usado para limpiar otro objeto, qué sé yo. Bueno, los niños de preescolar encontraron cerca de 100 usos distintos para un clip, pero cuando se le hizo la misma pregunta a estudiantes universitarios, no llegaron más allá de los 15 o 16 usos diferentes para un clip. Hay una interpretación en eso, por supuesto, pero lo que quiero es subrayar, digamos, el hecho de que todas las personas nacemos con curiosidad, y eso es parte nuestra. Y si ustedes que son historiadores o van a ser, o ya lo son, digamos, pero están algunos todavía en su proceso formal y académico, pero si les gusta la historia, sabrán que a lo largo de la historia de la humanidad, efectivamente la curiosidad es la que ha empujado muchos de los procesos y de las transformaciones más importantes. Los inventos están llenos de curiosidad. Pero no solo la curiosidad es natural. El pensamiento crítico es formado. El pensamiento crítico tiene que formarse. Y tanto la curiosidad como el pensamiento crítico tienen en común un aspecto clave, que es esto que aparece ahí con rojo: las preguntas, la calidad de las preguntas. Lo que nos permite avanzar de la curiosidad simple y llana, natural, espontánea, al pensamiento crítico, es el tipo de preguntas que nos hacemos, o que alguien nos hace, o que el medio nos hace, o que los autores que leemos nos hacen. No necesariamente preguntas porque tengan signos de interrogación, sino a veces, por ejemplo, algunas de las afirmaciones que leí antes de Freire y otras que voy a hacer a continuación de otro personaje, por ejemplo, podían ser preguntas que nos hacemos. Por ejemplo, cuando Freire dice la educación bancaria y coloca el concepto de educación bancaria, es una pregunta muy fuerte para los educadores y las educadoras, porque lo primero que decimos es, ¿y nosotros? ¿Y entonces estamos bancarizando el proceso de aprendizaje o no? ¿O de verdad somos alternativos, por ejemplo? Entonces, aquí hay un elemento clave: la calidad de las preguntas. No es solo hacer preguntas. En el medio de la educación y sobre todo en el campo de la mediación pedagógica, colocamos un énfasis al tipo de preguntas. Y para decirlo en breve, yo diría que solo hay dos tipos de preguntas: las buenas y las malas. Y no son parámetros morales, sino las buenas preguntas son aquellas que hacen pensar. Las buenas preguntas son las que hacen pensar. Las malas preguntas son las que se responden con memoria.
¿En qué año salió Cristóbal Colón? De cómo se llamaba el puerto del que salió Cristóbal Colón, cómo se llamaban las carabelas de Colón. Todas aquellas preguntas que todos hicimos y respondimos cuando éramos estudiantes de primaria, cuarto grado más o menos, y que luego cuando fuimos docentes las volvimos a hacer a nuestros alumnos. Todas esas preguntas, pues bueno, reflejan un conocimiento, está bien, pero en realidad las preguntas que necesitamos para ser críticos, tener pensamiento crítico, son las preguntas que hacen pensar. Y de esas hay muchas, pero no es tan fácil empezar a encontrarlas. Hay desde luego un aprendizaje que tenemos que tener. Como docentes, una de las habilidades principales es saber preguntar, hacer las preguntas adecuadas, de la forma adecuada, plantearlas en el momento adecuado, para provocar pensamiento. Y de esta forma hay, bueno, 1000 ejemplos se podía referir. Yo sé que ustedes lo habrán experimentado y entonces saben de lo que estoy hablando. Entonces, para poder hacer buenas preguntas, hacer preguntas es parte de un fenómeno que llamamos mediación pedagógica. La mediación pedagógica es ese fenómeno que está entre el estudiante y aquel aprendizaje que esperamos que él alcance. Entre estos dos hay un sujeto que está en medio, que es el educador, la educadora, o el mediador, la mediadora, entre estos dos otros, el aprendizaje esperado y el estudiante o la estudiante que hace parte del juego. Entonces, aquí vengo con Bourdieu, que es mi otro invitado para esta conversación, y he escogido a Pierre Bourdieu precisamente porque me parece que es un sociólogo sumamente interesante, pero posiblemente, no puedo afirmar categóricamente, pero posiblemente el sociólogo que mejor entiende el fenómeno de la educación y mejor plasma el problema de la educación. Y cómo la educación es fundamentalmente un aparato de reproducción, hasta ahora por lo menos, y casi siempre. Entonces, pero Bourdieu coloca un concepto, bueno, varios, por supuesto, pero uno que para mí es muy relevante y que en el campo de la educación tiene una expresión también, digamos, muy relevante, que es el capital cultural. El capital cultural es un concepto relativamente nuevo en el campo de las ciencias, particularmente en la sociología, y en la educación es casi inexplorado, pero me parece que hay un vínculo muy poderoso, muy claro entre el capital cultural. En el cuadro de la izquierda ustedes encontrarán así solo tituladas algunas de las definiciones que Bourdieu aporta sobre el capital cultural. Yo quiero enfocarme más en el cuadro que está a la derecha hacia abajo, porque quiero explicar esto, que creo que es un elemento sustantivo que hace una diferencia de ese mismo tipo en un proceso de aprendizaje, que está vinculado a este punto 2 que dije, que es el conocimiento importa. Entonces, parte del fenómeno que vemos en América Latina, pero yo diría en Guatemala particularmente en nuestro país, es que muchos docentes saben poco sobre pocas cosas. Yo tengo una hipótesis sobre eso, sobre por qué pasa eso. Tiene que ver con la formación de docente, la formación, lo que ahora llamamos formación inicial docente. Tiene que ver con el empobrecimiento de las escuelas normales cuando existían y con el empobrecido modelo que lo sustituyó, digamos. Tiene que ver con eso. Pero también tiene que ver con otros factores que son también muy determinantes. Si ustedes piensan en los estudiantes que egresan de tercero básico, por ejemplo, en general en el país tienen muy bajos rendimientos en las áreas que son evaluadas y uno podría hipotetizar diciendo que también en las áreas que no son evaluadas tienen un bajo rendimiento. Pero esencialmente el estudiante guatemalteco proviene de entornos culturalmente empobrecidos. Y aquí tengo que señalar, por favor, cuando hablo de capital cultural, no estoy hablando de la cultural en el sentido étnico. No es el abordaje étnico del concepto cultura. No es el abordaje más amplio, más clásico, digamos, de la cultura como todo aquello que sabemos y que hacemos y que determina, digamos, lo que hacemos. Y tampoco me refiero a la cultura como en el pasado, muy pasado, a las bellas artes. No hablo de esos conceptos, no. Y entonces, por favor, no se sientan aludidos étnicamente, sino hablo de la cultura en sentido más amplio
posible. Entonces, a lo que me refiero es a que los estudiantes en general de la secundaria en Guatemala provienen de entornos culturalmente empobrecidos, digamos, con poco acceso a recursos culturales y para variar se encuentran con docentes que vienen de escenarios muy parecidos, solamente que han logrado avanzar y tienen ya unas titulaciones que les permiten ser sus docentes. Entonces, lo que tenemos es al final una relación, digamos, entre pobres culturalmente, entre pobres. Y esto obviamente nos da una limitación que se reproduce y se instala y es muy difícil de superar. Aquí estoy metiendo un poco el concepto de Bourdieu, pero por supuesto es discutible y si no logro aclarar aquí la idea, por supuesto espero sus comentarios, sus preguntas al respecto y ojalá haya posibilidad y tiempo para abordarlas. Pero como dije al final, en realidad no me interesa tanto dejar las cosas claras, en realidad eso no es mi propósito. Me sentiría más feliz si las cosas quedan un poco confusas, porque quizá eso los obligaría a ir a indagar y a esclarecer y a tomar su propia posición al respecto. Que estemos o no de acuerdo, en realidad es lo menos relevante. Pero hablando del capital cultural, el problema entonces con un capital cultural empobrecido, yo creo que los docentes de Guatemala en general tienen un capital cultural pobre. Por supuesto que hay las excepciones, por supuesto, por ejemplo, quienes van a la universidad ya son una excepción a la regla, ¿verdad? Quienes progresan en la universidad y se mantienen y avanzan de niveles y hacen posgrado, etcétera, son una excepción a esta regla, generalmente, pero no hay muchas, ¿verdad? No hay muchas. Y también uno podía discutir qué tan rica es la experiencia universitaria en el país, especialmente ahora que la universidad también se ha ampliado a muchísimas partes, y no hablo de una universidad o de esta universidad, sino el conjunto de las universidades. La oferta universitaria está en cualquier lado por donde uno pasa, digamos, por el área más retirada del país, ahí hay una sede de una universidad, y qué bueno que haya, fantástico que haya. La pregunta es, ¿y quién enseña aquí? ¿Quién enseña aquí? ¿Quién es el que da clase aquí? ¿Quién lidera los procesos de aprendizaje? Y ese sujeto, ¿quién es? ¿Qué es? ¿Qué sabe? ¿Qué ha hecho? ¿Qué puede plantear? ¿Qué puede proponer? ¿De dónde viene, digamos? Ahí creo yo que es donde están las dudas fundamentales en ese sentido. Pero mi tema con el capital cultural es que un docente con bajo capital cultural está limitado en su capacidad de enseñanza o de mediación, para mejor decir. Está limitado en su capacidad de mediación. Por ejemplo, ustedes saben que para ser un docente, uno primero lo que tiene es que tener un dominio profundo de la materia. Es decir, no debería uno ser docente de un área que no domina. La materia, el contenido, la ciencia específica, el área de la ciencia, la parte de la ciencia que uno va a enseñar. Eso es requerido. En la medida que yo sé con mayor profundidad el área que tengo que enseñar, tengo mayores oportunidades para ofrecer recursos de aprendizaje. Pero si mi dominio es pobre de la materia, incluso tengo problemas para proponer actividades de aprendizaje, para proponer acciones de aprendizaje que permitan desarrollar justamente, porque no estoy seguro de lo que estoy haciendo. Entonces me limito. El típico ejemplo del docente que tiene bajo dominio de su materia es el que pasa apegado a un libro, a un manual, a una guía, a un folleto. Si se pierde la guía, si se pierde el manual, se acabó la clase porque el docente no sabe más qué hacer, ¿verdad? Entonces, no digo que los recursos no sean necesarios, claro que lo son, pero el problema es que el aprendizaje no puede estar limitado a un solo recurso, ¿verdad? Sino el docente tiene que tener un bagaje tan amplio que le permita utilizar diversos recursos, mezclándolos, contrastándolos, buscando nuevos, ofreciendo alternativas. Y un proceso de aprendizaje es claramente mucho más rico, mucho más interesante y mucho más efectivo cuando el docente es un especialista en lo que tiene que enseñar, porque esto le permite conectar con muchísimos elementos que para el estudiante pueden ser relevantes y pueden ayudarle no solo a entender mejor, sino también a avanzar y profundizar por sí mismo. Entonces, la limitación de capital cultural, el limitado capital, lo que hacen, entre otras cosas, es que limitan los recursos del aprendizaje y la enseñanza. Los limita, los reduce a uno o dos y a una práctica repetitiva, que al final termina siendo, digamos, desagradable
y con muy poca posibilidad de progreso. Entonces, un docente que con bajo capital cultural tiene pocas posibilidades de desarrollar pensamiento crítico, de provocar en sus estudiantes pensamiento crítico. Ni modo que va a hacer preguntas que él mismo no es capaz de responder, o sobre las cuales no tiene una respuesta que por lo menos satisfaga a la mayoría de sus participantes o sus estudiantes, digamos, o que no tenga ningún fundamento en ninguna parte. Entonces, ese es un tema crítico. Bueno, ya más o menos planteé la importancia que tiene el capital cultural de los docentes, pero yo quería utilizar este ejemplo de la antena para decir que en una forma de explicarlo es que el capital cultural de una persona, yo hablo ahora de los docentes, funciona como una suerte de antena que capta señales, ¿verdad? Como sabemos y nos ha enseñado el constructivismo, pero también la neurociencia que lo ratifica, no aprendemos cosas de forma aislada, no aprendemos cosas de forma independiente, es decir, no son como rayos que se cruzan y se quedan con nosotros, no, aprendemos haciendo lo que Piaget diría son estructuras, ¿verdad? Y cada estructura nueva se pega, se relaciona con otras, con estructuras previas. Es decir, aprendemos por asociación de ideas. Un concepto nuevo se queda con nosotros en la medida que cobra sentido a partir de los conocimientos o las estructuras, digamos, que anteriormente teníamos. Entonces, el marco cultural o el capital cultural, como lo diría Bourdieu, funciona más o menos de esa manera. Si yo sé mucho de muchas cosas, mis posibilidades de aprender cosas nuevas son mucho más grandes. Si sé poco de pocas cosas, mis posibilidades de aprender cosas nuevas son muy bajas. Y ahí es donde está la potencia de la palabra capital. ¿Y por qué lo llama intencionalmente capital cultural? Bourdieu dice, esto es como el capital económico. El que tiene un gran capital económico tiene muchas más posibilidades de hacerlo crecer. El que tiene muy bajo capital económico o no tiene capital económico, pues está condenado a mantenerse en esos bajos niveles, económicamente hablando. Él hace la figura, la asociación y lo plantea desde el punto de vista cultural, lo que por supuesto es digno de un análisis y de una crítica, pero digamos, ahí me gusta colocarlo porque creo que nos ayuda a entender un poco el fenómeno y cómo el pensamiento crítico puede o no llegar a estos puntos. Hay una cita ahí a un estudio nacional que refleja, que es un estudio de otro tipo, digamos, desde los aprendizajes y de las evaluaciones estandarizadas que se hacen en el país, pero que también coincide con estos elementos que estoy colocando ahora sobre la mesa. Bueno, voy al punto 3, no se preocupen, estoy mirando el tiempo para tratar de no irme mucho más allá de lo que habíamos acordado inicialmente, pero quizá en razón de los puntos anteriores puedo ahora explicar esto con mayor rapidez. Yo creo que el pensamiento crítico está directamente relacionado con el bicentenario que nos llega en este momento tan interesante, también tan trágico, del marco de la pandemia, etcétera, pero que siempre es un momento intelectualmente interesante y provocador. Para empezar, yo querría decir que creo que justamente intentando acudir al pensamiento crítico, uno tendría que entender que no hay un bicentenario, sino hay por lo menos dos, pero posiblemente haya más. Es decir, hay dos lecturas o más sobre un fenómeno como lo es el bicentenario. Y el bicentenario de las independencias, pues van un año aquí, otro año allá, en toda la región conmemorándose, es una magnífica ocasión para pensar sobre varias cosas fundamentales. Primero, para pensar sobre cómo hemos aprendido la historia, sobre qué hemos aprendido y de dónde viene lo que hemos aprendido, que eso es muy importante, pero también para estudiar el hecho en sí mismo, el fenómeno en sí mismo, y pensar qué tan relevante es y qué tanto incide o sigue incidiendo en lo que hoy conocemos, lo que hoy vemos, lo que hoy vivimos e inevitablemente en lo que vamos a vivir después, en lo que puede venir. Y más que venir, lo que podemos hacer o lo que podemos construir. Ahí acudo otra vez a Freire, es decir, si somos solo espectadores, podemos estar en un nivel de conciencia crítica para ser espectadores de la historia y quizá narrarla,
pero si queremos cambiar la historia, hay que pasar a la conciencia histórica, ciertamente, para hacer que las cosas sucedan o que sucedan determinadas cosas que creemos que deben pasar. Entonces, creo que hay por lo menos 2 bicentenarios y eso responde a las perspectivas macro que se plantean con respecto a este fenómeno. Sí, hay desde luego los que van a celebrar, los que van a festejar, digamos, hacer de esto una fiesta y acudir a los discursos que todos aprendimos en escuela y que repetimos en la escuela, ¿verdad? Hay una postura de ese tipo, más profunda, menos profunda, con mayores explicaciones históricas o con menos históricas y más explicaciones míticas, pero hay una postura de ese tipo y hay la postura contraria. Hay la postura contraria, es decir, la postura que niega cualquier tipo de independencia o que cuestiona esta independencia y que dice, bueno, esta fue una independencia, pero no es la independencia necesaria, no es la que se quería, no funciona para todo el mundo. Por lo tanto, no podemos aceptarla como la independencia y por lo tanto no podemos festejar aquello que en realidad no ofreció ningún tipo de solución históricamente y en el devenir hasta hoy llegamos y tampoco ofrece soluciones. Es decir, este es un país, pero es un país con una serie de dificultades donde la gente huye del país porque no encuentra oportunidades y la mayor cantidad de personas no le queda otra alternativa que irse para buscarse la vida. Por ejemplo, ese sería un elemento de análisis profundísimo de todo el tema migratorio que también estamos viviendo con muchísima fuerza en los últimos 20 años, pero que se ha vivido siempre, y de cómo de ese fenómeno migratorio se deriva una serie de intervenciones e interacciones de múltiples fenómenos de dimensiones variadas. Yo creo que el ejercicio de pensar críticamente el bicentenario nos obliga no a tomar una postura. La postura debe ser el efecto último, después del análisis y después de la reflexión crítica. Solo después de eso puede venir una postura. Lo que nosotros hacemos, lo que nuestro marco académico y cultural nos ofrece generalmente es primero tomar la postura y después buscar los argumentos que justifiquen esa postura. Pero en realidad ese es el ejercicio contrario de lo que debería ser. Nosotros deberíamos tener un análisis y a la luz del análisis ir llegando poco a poco a una postura que no debería ser, creo yo, como en ningún otro caso, una postura cerrada, sino más bien una postura que acepta que hay otras perspectivas en primer lugar y que acepta que incluso nuestros análisis pueden estar equivocados. A mí me llama la atención mucho una anécdota que les comparto ahora a propósito de cómo se enseña la historia y de cómo la hemos enseñado nosotros y cómo lo hemos aprendido también en nuestro sistema educativo, incluyendo el mundo universitario. Con un esfuerzo en el que precisamente la Escuela de Historia participa, que es el de la Estrategia Nacional de Formación Ciudadana, por cierto, hoy bastante paralizada por las decisiones gubernamentales, especialmente el Ministerio de Educación, pero que en el pasado ha tenido mejores momentos. Aprendimos de un grupo de educadoras alemanas que estuvieron con nosotros compartiendo y participando después de todos los procesos de esta estrategia para lograr que en el sistema educativo se enseñe la formación ciudadana, la historia, los derechos humanos, etc. Pero una de las lecciones, y esa anécdota que quería compartir, es que cuando una de estas profesoras alemanas estuvo con profesores de ciertas áreas del país, lo que le preguntaban era cómo se enseña la historia en Alemania. ¿Cómo se enseña la historia en Alemania? Y a propósito del análisis que Alemania pues, estuvo en la Segunda Guerra, estuvo en la Primera Guerra, y bueno, está el muro de Berlín, es decir, Alemania es un país que ha sido el foco de la historia de la humanidad en varios momentos. Y entonces el elemento surgía un poco a partir de por qué en Guatemala deberíamos enseñar el conflicto armado interno, deberíamos enseñar el genocidio, deberíamos enseñar esto o no. O enseñarlo, eso es como volver como el discurso clásico, volver al pasado, al sufrimiento, si deberíamos, ¿cómo? Y si debemos enseñarlo, ¿cómo debemos enseñarlo? Bueno, la síntesis y a lo que quería compartir, porque es una historia larga, es que lo que nos decía Sara, esta colega educadora alemana, es, miren, lo primero que yo les diría es que en el sistema educativo alemán lo que no se nos permite es a los maestros expresar nuestra postura.
frente a los estudiantes. Lo primero que nos piden es no expresar nuestra postura de la interpretación histórica frente a los estudiantes, sino permitir que los estudiantes construyan su propia interpretación primero. Y de hecho, mejor si nunca expresamos la postura nuestra como docentes, ¿verdad? Sino lo que nos interesa es que los estudiantes construyan su propia interpretación y lo hagan con elementos, ¿verdad? Es que con fundamentos, con argumentos. Eso me parece a mí súper relevante, porque de lo que yo recuerdo como estudiante, en larga trayectoria como estudiante del sistema educativo, pero también luego como docente, es que aquí al revés, los docentes generalmente lo que hacemos es primero fijar nuestra postura y con esa postura delimitar un marco de interpretación para los estudiantes. Es decir, otra vez establecemos unas barreras, unos límites dentro de los cuales los estudiantes pueden interpretar. No digo que eso sea en todos los casos, yo sé que siempre hay casos diferentes, pero digamos, en una buena cantidad de casos lo hacemos de esa manera. Justo al revés de lo que nos decía la profesora alemana, ¿verdad? Antes de que los estudiantes exploren, ya nosotros les estamos contando la historia de quiénes son los buenos y quiénes son los malos, y como Hollywood, digamos, haciendo el mismo fenómeno de las películas de Hollywood, y entonces ya dentro de ese marco, ya los demás empiezan a entender, a especular y por ahí aprender algo, pero nosotros seguimos actuando como una suerte de barrera que les limita. Yo, por ejemplo, les pongo ahí unas preguntas que creo yo que pueden ayudar justamente a desencadenar pensamiento crítico. Siempre me llama la atención que muy frecuentemente, con mucha fortaleza, se habla de esta querida Universidad de San Carlos como la tricentenaria. Pero yo creo que uno debería pensar la historia de la propia universidad y ver si, es decir, qué significa ser tricentenario, ¿verdad? Digamos, yo creo que ahí hay un nudo problemático sobre el que no quisiera ahondar ahora, que primero les requeriría un poco más de tiempo, estoy sobregirado ya un poquito en el tiempo, pero sí me gustaría dejárselos. Digamos, ser tricentenaria significa también ser colonial, tener una etapa colonial, colonialista, colonizadora, colonizante, y luego cruzar la independencia también, ¿verdad? Ser tricentenaria significa que se cruzó la independencia, la llamada independencia, pues, en todo caso. Y hasta cuándo la universidad sirvió para el status quo de la colonia y del modelo del país criollo, y cuándo es que empieza a vincularse, a cambiarse hacia otro escenario. Yo creo que por ahí hay, por ejemplo, preguntas cuestionadoras, críticas que serían interesantísimas que nos hiciéramos. Por ejemplo, los estudiantes de la Escuela de Historia, los docentes de la Escuela de Historia, en el marco del Bicentenario, deberíamos pensar la historia de nuestra universidad y significarla de cara al futuro. ¿Qué podemos hacer en razón de esto? Pero bueno, avanzo. Y quería leerles unos trozos de Bourdieu también, como hice con Freire, pero voy a posiblemente solo a limitarme a uno para no excederme mucho más en el tiempo. Pero quería decir, bueno, quería citar este trozo. Este trozo viene como otro que aparece más adelante del texto de la reproducción, uno de los textos, yo diría, para los educadores y educadoras, de los textos fundamentales de la sociología, donde habla efectivamente, como en este párrafo, y leo rápidamente, dice Bourdieu: todo poder de violencia simbólica, o sea, todo poder que logra imponer significaciones e imponerlas como legítimas, disimulando las relaciones de fuerza en que se funda su propia fuerza, añade su fuerza propia, es decir, propiamente simbólica, a esas relaciones de fuerza. Yo les invitaría también a revisarlo más detenidamente cuando tengan el tiempo necesario de explorar estos planteos que hace Bourdieu, porque me parece que explican muy bien. Habla en esta parte de la violencia simbólica, y yo diría, nosotros para hacer pensamiento crítico, formar pensamiento crítico, ser docentes críticos, tendríamos que revisar cuánto de nuestra actuación docente conlleva marcos de violencia simbólica. Es decir, cómo instalamos símbolos, significados, cómo instalamos conceptos, cómo trazamos la línea divisoria entre el bien y el mal, ¿no? Ahí creo yo que tendríamos mucho que reflexionar. Me paso otra porque ya dije, no quiero abusar. Pero creo que una forma de interpretar el pensamiento simbólico y la violencia simbólica que muchas veces las y los docentes cometemos frente a nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, es este texto de Galeano,
aparece en las venas abiertas de América Latina y que es seguramente de ustedes muy conocido, por eso ni siquiera lo voy a leer, y seguramente han pasado por ahí muchas veces, pero me parece que es una buena síntesis que expresa justamente eso, la violencia simbólica. Cómo instalamos en nosotros los propios marcos que nosotros queremos ponerles y dentro de los cuales queremos que interpreten. Y entonces, ¿cuánto eso constituye una forma de violencia? ¿Verdad? Y entonces, ¿se puede hacer docencia sin hacer violencia? Sin ser violentos, intelectualmente violentos, quiero decir. Pues seguro que sí se puede, pero habría que revisarnos en nuestras prácticas a ver cuántas de ellas conllevan una forma de violencia. Y podría hablar de la violencia en los procesos de aprendizaje de forma extensa. Bueno, entonces, sobre el Bicentenario, no se puede no ver el Bicentenario como una postura crítica. Es decir, ni de un lado ni del otro. La falta de criticidad nos obligaría a tomar una de las posturas que ya hay. O nos vamos a la fiesta del Bicentenario o nos vamos a la postura crítica que niega toda posibilidad de progreso del Bicentenario, ¿verdad? O adoptamos una intermedia, que a saber cuál es, y hay que construirla, porque seguramente hay muchas intermedias, pero no sé si esas nos van a satisfacer, ¿verdad? Pero mi punto aquí sería, bueno, el Bicentenario no debe servir para hacer un repositorio de consignas. Es decir, yo diría que eso sería la mayor de las pobrezas docentes e intelectuales. Si el Bicentenario es reproductor de consigna, como la fiesta es reproductora de consigna de un tipo, la contrafiesta podría ser reproductora de consigna de otro tipo. Yo diría eso, bueno, se puede hacer porque de hecho se hace, así es, así funciona, pero eso no es ni lo llaman pensamiento crítico. Es decir, criticar el Bicentenario no es pensamiento crítico, ¿verdad? El pensamiento crítico, como ya dije por largo rato, pasa por otras líneas. Entonces sí, hay que tener un sentido histórico, hay que construir argumentos y hay que explicárselos a sí mismo para después tener la capacidad de explicarlos a los demás. Por ejemplo, pongo ahí unos puntos, pero me quiero detener levemente en el quinto. Una pregunta obligada sería ¿qué tan independientes pueden ser los países ahora que, no, ahora siempre pues ha habido una suerte de mundo globalizado, ¿verdad? Pero más fuerte en el último medio siglo. ¿Qué tan independiente puede ser? Digamos, asumimos roles, patrones, y no quiero decirlo solamente en los sentidos clásicos en los que seguramente ustedes ya han pensado el fenómeno. Me gustaría decirles, por ejemplo, y miren que yo soy educador de derechos humanos, pero por ejemplo, los derechos humanos son parte de esa globalización, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, eso que llamamos derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos, por ejemplo, es una de las banderas de la globalización. Como algo que se genera en un momento histórico, desde algunas perspectivas, desde algunos poderes, se convierte en una identificación universal. Y yo no digo que estén mal los derechos humanos, por favor, lo educo en derechos humanos, enseño derechos humanos, enseño educación en derechos humanos, pero sí quiero poner eso como, por ejemplo, un cuestionante. Yo no estoy diciendo que haya que renunciar a esto. Lo que estoy diciendo es, fíjense que la globalización no es solo la parte que criticamos, sino la globalización es también incluso aquello dentro de lo que nosotros estamos. Y la globalización tiene que ver con esto. Bueno, el marco de la pandemia, cómo el fenómeno del bicentenario, la globalización y el pensamiento crítico se vive en el marco de la pandemia. Esto es mucho más fácil de resumir. Lo que tenemos hoy en este marco, la pandemia, lo que nos ha implicado es el debilitamiento de los procesos de aprendizaje. Ya teníamos problemas de aprendizaje mucho antes de la pandemia, de problemas estructurales de los sistemas educativos, que yo insisto en que en Guatemala no tenemos un sistema, sino varios sistemas, unos muy distintos de otros, pero digamos el debilitamiento del aprendizaje. Y esto, entre otras cosas, ha forzado a hacer unas priorizaciones que siempre las priorizaciones son peligrosas porque dejan por fuera cosas que no están al alcance de quien prioriza. Y entonces, hoy por hoy, quienes están definiendo las prioridades, me parece a mí, simplemente no tienen los elementos necesarios para hacerlo y entonces lo están haciendo de forma arbitraria, ¿no? Pero bueno, de eso hay mucha tela que cortar. El efecto consecuente de la pandemia se puede resumir de esta manera. Vamos a tener menos aprendizaje.
claramente, menos de lo que ya teníamos antes, que no era mucho. Vamos a tener una generación con debilidades adicionales a las que ya se traían, ¿no? Eso es muy importante en varios sentidos, no solo en las intelectuales académicas, sino también, por ejemplo, menos habilidades sociales de relacionamiento, claramente. Vamos a tener todavía una sobre-reducción de conocimientos y habilidades que son básicas. Por ejemplo, yo voy a decir aquí una de ellas, las habilidades artísticas, por ejemplo, el desarrollo físico, la cultura física, digamos. Todo eso está siendo minimizado sobre lo que ya era minimizado antes. Pero también la historia. Si este es un país donde no hay curso de historia, no hay un área curricular de historia. Entonces, ¿en qué nivel de las prioridades va a quedar la historia, el aprendizaje de la historia? Obviamente no va a estar entre las primeras. Entonces, vamos a tener realmente unas pérdidas muy importantes adicionales a las que ya traíamos. Y para mí algo muy importante, y por eso está el dibujo del edificio, el edificio está inspirado en la idea aquella de Alberto Torres Rivas, que dijo que la sociedad de Guatemala era un edificio de varios pisos y explicó este fenómeno. Yo escribí un artículo en el campo interpretando el sistema educativo a la luz de esa figura del edificio que hizo Alberto Torres, y está ahí disponible en Gaceta si la quieren visitar. Bueno, sí, lo que vamos a tener es una mayor estratificación. Nuestro sistema educativo en Guatemala es estratificado y esa es su característica para mí, número 1. Por eso les digo que no tenemos un sistema, sino varios sistemas. Entonces termino. ¿Qué nos toca? ¿Qué nos queda? ¿Cómo podríamos hacer una suerte de conclusión temporal? Porque en realidad estos debates y estos análisis nunca concluyen, pero digamos, ¿dónde podríamos parar? Yo creo que lo que tenemos al frente es, consecuentemente a los fenómenos que he mencionado y a los eventos que se vienen y a los que han pasado, la necesidad, la responsabilidad, diría Freire, la responsabilidad ética de hacer una educación crítica, pero sabiendo que la educación crítica se basa en conocimientos sólidos, que son fundamentales, indispensables, en una mentalidad abierta y también autocrítica. Es decir, la crítica no solo para los otros, la crítica es también para nosotros mismos y nuestra forma de hacer las cosas y de entender, y para lo que creemos y damos por cierto, también ahí cabe la autocrítica, pero también un sistema, una forma capaz de aprender constantemente y que está dispuesta a avanzar. Ese es el tema. El tema del pensamiento crítico y de la educación crítica no es quedarnos con lo que ya sabemos, es exactamente lo contrario, es estar dispuestos a avanzar y a encontrar otras posiciones a partir de lo que otros saben o lo que otros van generando o lo que otras van colocando y poniendo sobre la mesa. Perdonen que haya tenido que ser muy rápido en esto y posiblemente no con la suficiencia necesaria para explicar cada uno de mis puntos. Como dije, tómenlos como provocaciones, no como verdades de ninguna manera. Y bueno, si hay posibilidad y todavía tiempo para dialogar, con mucho gusto será, y si no, pues cuando nos volvamos a encontrar, posiblemente sea cuando podamos discutir algunos de estos puntos. Muchas gracias nuevamente. Josefina, le dejo la palabra. Licenciado Francisco, la verdad es que impresionante. Felicitaciones. En las redes nos mencionan la claridad, la claridad conceptual y teórica con la que usted expone. La verdad es que yo me quedo con muchas reflexiones, especialmente porque estos temas, como usted dijo, no pueden terminar, ¿verdad? Son ricos en diálogo y en discusión. Quiero rescatar algunos puntos claves, pero antes voy a ver algunas preguntas que tienen los oyentes para usted. Me preguntan en una, el rol político de la enseñanza, aprendizaje. ¿Realmente existe una parcialidad en esa enseñanza, licenciado? Esa es la pregunta que hace una persona en Facebook. Muy bien. Ajá, sí, solo esa. No, usted diga. Sí. Si quiere, vamos con esa y luego reviso para ver si hay más. ¿Le parece? De acuerdo. Bueno, miren, yo creo que efectivamente la educación es una acción política. De eso no hay que... Creo yo que eso está bastante desarrollado, bastante instalado, ¿verdad? Y la política en su sentido amplio. Es decir, por ejemplo, un salón de clases es un espacio donde hay relaciones de poder, por lo tanto es política, ¿verdad? Eso pasa en la escuela primaria más inocente que ustedes quieran imaginarse, desde que el profesor cuelga la imagen de Mickey Mouse, la profesora pone la imagen del Pato Donald para enseñar la letra A, B, C, D, y desde ahí hay una violencia simbólica, diría
Bourdieu, pero también desde ahí hay un acto político, ¿verdad? Y ahí estoy diciendo, este es un deber ser, este es un punto de llegada, ¿verdad? Es decir, ahí hay violencia simbólica. Entonces, sí, la educación es un acto político, siempre lo es, y no es malo que lo sea. Lo importante es qué tipo de política es, qué tipo de acto político es. Si es un acto político que permite aprender, que sirve para formar, o más bien es un acto político para delimitar, para establecer una barrera y para encerrar el pensamiento en determinado marco. Yo creo que toda actividad educativa es inevitablemente parcial. Inevitablemente. Yo no creo que haya imparcialidades, es decir, como en el periodismo, ¿eh? No hay imparcialidad, eso no existe. Los seres humanos no somos imparciales. Sí podemos hacer un esfuerzo por ser menos parcializados y por aportar más elementos sustantivos, digamos, duros, y menos interpretación. Podemos hacer un esfuerzo. Por ejemplo, si hablamos de hechos, es distinto a si hablamos de interpretaciones. El hecho es el hecho. Entonces, procuremos interpretar el hecho lo más cercano a la realidad posible. Y luego, entonces, las interpretaciones son parciales, pero el hecho es lo que es. Lo que pasa es que, como ustedes bien saben, los historiadores bien conocen, casi ningún hecho puede ser exactamente, estar a salvo, o la delimitación teórica o la narrativa de un hecho pues nunca está totalmente a salvo de interpretaciones. Entonces la educación es parcial. Eso es una realidad para mí. Lo que tenemos que intentar es que nuestros sesgos sean lo menos incidentes posible en el aprendizaje de los estudiantes. Es decir, que ellos no se copien nuestros propios sesgos, ni los sesgos de un autor, por ejemplo, ni los sesgos de lo que sale en las redes sociales. Lo que tenemos que intentar es que reconozcan que hay sesgos y que enfrenten esos sesgos para llegar a mejores interpretaciones. Gracias, licenciado. La verdad es que a mí me encanta pensar en enseñar sin ver o ver la posibilidad de enseñar, pero necesito aprender como docente. Yo creo que esas reflexiones nos van quedando. Hay muchas personas en el Facebook, después tal vez va a tener el tiempo de leer las aportaciones y las felicitaciones que le dan. Especialmente quiero exponer una y saludar a mi maestra María Pinto, que lo está escuchando, le manda felicitaciones, pero hay unas que me llaman mucho la atención, especialmente una que dice que sus puntos son muy claros y que nos exponen a reflexionar en esas debilidades de nuestro ejercicio docente. También quiero mencionarle que nos deja con un bagaje también metodológico de cómo abarcar ese desarrollo del pensamiento crítico, cómo ir fortaleciendo ese pensamiento histórico y especialmente lo que creo y también comparto con usted es quitar esos sesgos, porque si yo como docente no comprendo que aprendo de mis estudiantes, es muy difícil que pueda enseñar. Yo creo que usted con toda la calidad humana que lo caracteriza, lo muestra y lo expone muy claramente. Quiero también indicarle un agradecimiento por esta invitación, extenderle también las invitaciones para nuestra escuela con diferentes programas que tenemos. El doctor Valdés lo mencionó, ¿verdad? El subir el nivel o el mejorar en estas condiciones que nos ha tenido la pandemia, toda la parte del sistema educativo y el compromiso que tenemos para Guatemala requiere de profesionales que sí compartamos que el conocimiento es importante. Yo quiero irme con esa reflexión. El conocimiento es importante y es básico para tener y desarrollar argumentación y pensamiento crítico. También el hablar de un marco de violencia simbólica me queda como reflexión y le queda a muchos que lo escuchamos como la reflexión de no encerrar en esos marcos de violencia o de esquemas mentales que nosotros manejamos a nuestros estudiantes. Yo creo que la riqueza del enseñar y de aprender es dejar ser, y el dejar ser corresponde a acompañar, a llevar a los estudiantes a esos procesos de transformación, ¿verdad? Porque al final creo yo que todos buscamos un mejor país, una mejor profesionalización y especialmente ser personas que puedan cambiar el futuro de nuestra generación, tal vez no equivocarnos tanto, ¿verdad? En las posturas políticas. No hay más preguntas. Yo estoy muy agradecida y además quiero pedirle al doctor Valdés que
que se haga presente así, mágicamente, para que nos entregue un diploma de participación. Licenciado Francisco, le mando un abrazo, le agradezco su conocimiento y le agradecemos junto con el licenciado Salvador y en la Escuela de Historia el compartir con nosotros su experiencia, su conocimiento y sobre todo dar toda esa claridad conceptual, teórica, pedagógica y andragógica que necesitamos. Como docentes debemos vivir reflexionando, pero también investigando y también transformando la educación e ir evaluando estos procesos. Doctor, lo dejo en el uso de la palabra. Muchísimas gracias, maestra Josefina Contreras. Mi agradecimiento profundo, licenciado Francisco Cabrera, por haber aceptado participar en esta conferencia aniversario de la escuela en el plan sabatino, y estoy profundamente agradecido por los conocimientos que hoy nos transmitió y de lo que nos provocó. Le cuento que en varios muros de Facebook está siendo muy debatido lo que usted nos está indicando, que me parece acertadísimo y que valoro enormemente. Tan así que obviamente esta conferencia va a quedar grabada y la vamos a estar transmitiendo a nuestros estudiantes, a los claustros de nuestra escuela, porque tenemos que dar ese paso cualitativo en nuestra formación universitaria. Tenemos que lograr salir precisamente de muchos de los puntos que usted nos señalaba hacia una formación académica integral. Dejar, lo que yo siempre he dicho, esa mentalidad de panfleterismo para que nos dediquemos a lo que somos, una unidad académica que va a responder desde la academia a las demandas sociales, que esa es nuestra tarea y que es para lo que nos paga el pueblo de Guatemala a través de este aporte constitucional que lamentablemente no se cumple en su totalidad, pero es lo que permite que funcione la universidad. Y espero poder contar con usted en otras oportunidades para que nos siga instruyendo, ilustrando, guiando, porque necesitamos precisamente esta clase de guías, de aportes, de cuestionamientos, de esta sacudida que nos ha dado esta mañana, lo cual le agradezco enormemente. Un pequeño reconocimiento, porque quisiera que fuera algo muchísimo más, pero en agradecimiento a su participación, y le otorgamos el siguiente diploma de reconocimiento que dice así: Universidad de San Carlos de Guatemala, Escuela de Historia, 47 aniversario, otorga reconocimiento a el licenciado Francisco Cabrera por su participación como conferencista con el tema La docencia crítica frente al bicentenario en el marco de la pandemia, llevado a cabo el sábado 21 de agosto de 2021 en el marco del festejo del 47 aniversario de nuestra Escuela de Historia. Firma su servidor y pues le agradezco enormemente el que haber estado aquí. Ha sido una experiencia gratísima y le reitero, sé que nos volveremos a ver y estaremos nuevamente en estos espacios virtuales y esperemos que pronto presenciales para seguir aunando esfuerzos en el mejoramiento de la docencia a todo nivel. Muchísimas gracias, licenciado Cabrera. Gracias a ustedes, doctor. Gracias, doctor. Nos vamos a despedir. No sé si nuestro coordinador del plan sabatino, Salvador, quiere cerrar el evento para poder cerrar con broche de oro nuestra semana de aniversario. Estuvimos en actividades académicas, todas con mucho aprendizaje, con mucha discusión, mucho diálogo, y yo creo que es muy rico reencontrarnos en estos espacios y agradecerle de nuevo, licenciado. Salva, lo dejo con el uso de la palabra para cerrar el evento. Muchas gracias, querida Josefina. Efectivamente, toda la semana estuvimos sumamente contentos acá en el medio actual que es el Facebook Live, donde estuvimos muy contentos de reconocernos acá entre historiadores, antropólogos, arqueólogos, archivistas, profesores de enseñanza media, licenciados en la enseñanza de la historia. Y hoy, como tú bien lo decías, esa frase a veces es muy socorrida, pero creo que vale la pena decirlo. Hemos cerrado con broche de oro, como lo hablábamos hace un rato con nuestro querido director, gracias a que Francisco Cabrera tuvo el tiempo de venir acá y sacudirnos, como bien lo decía nuestro querido colega director. Definitivamente fue una jornada muy interesante con la cual estamos cerrando esta semana de 47 aniversario de nuestra querida alma mater.
Agradecemos entonces a las autoridades de la escuela, encabezadas por el doctor Ángel Valdés, a la secretaria Alejandra Medrano, a nuestro conferencista estelar del día, Francisco Cabrera, a Josefina Contreras. Un aplauso, por favor, para nuestro querido conferencista, por supuesto. Y para ustedes, querido público, docentes y estudiantes, no solo del plan sabatino, sino de toda la escuela. Feliz aniversario. Que viva la Escuela de Historia. Que viva. Solo un recordatorio para terminar y culminar a lo grande nuestra semana de celebración. Hoy por la tarde a las 4, la Asociación de Estudiantes de nuestra unidad académica tendrá una actividad sobre experiencias y vivencias de compañeras y compañeros que está muy interesante. Así es que hemos tenido una conferencia para cerrar el broche de oro nuestras actividades académicas y será la gran culminación esta tarde con la participación de las compañeras y compañeros. Buen provecho, feliz aniversario, un gran abrazo y felicidades comunidad de la Escuela de Historia. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Un gusto. Gracias, gracias. Listo, dejamos de compartir en este momento. Ok, muy bien. Ah, qué bueno. Francisco, felicitaciones. Muy bien, muy buena Gracias, conferencia, Lisa Correa, de verdad que buenísimo, porque usted vino sin querer, tocó una serie de llagas que han estado supurando durante años en nuestra escuela. Y entonces creo que ya era hora que alguien de fuera dijera lo que muchas veces hemos dicho y no se quiere escuchar. Muchas gracias, de verdad.